Familia suculenta, los invito a hacer un tour conmigo, así un pequeño tour sobre los diferentes espacios que tengo, donde tengo mis suculentas, cómo se comportan y cuáles son las que tengo en cada espacio, así que acompáñenme. Bueno, a ver, les cuento. Este es el espacio de la terraza donde el sol sale, o sea, desde que sale hasta que atardece está aquí completamente iluminada, no hay paredes ni nada que de pronto genere sombra. Entonces las plantas aquí reciben sol completamente, por eso podemos ver que son plantas que están súper llenas de color y compactas, ¿vale? Aquí reciben sol y agua. Obviamente el sustrato es el adecuado para que ellas puedan, digamos, recibir sol y agua constantemente, pero tengo también este espacio de acá donde tengo algunas plantas que no pueden recibir tanto sol, entonces las tengo así para que las de arriba hagan sombra. Entonces, por ejemplo, está esta que por más que reciba sol no va a cambiar su color. Ella es una plantica que le va bien en un lugar de semisombra o donde apenas reciba luz, más no sol directo. De hecho, por el hecho que la tenía en mucho sol, se estaba poniendo como cafecita sus hojitas y ya se veía fea. Entonces, es una planta que necesitaba colocarla en un lugar diferente. Lo mismo pasa de pronto con el Aeonium o con este Sedum hernandezi, que también es un sedum que sí puede estar en el sol full, pero le va a convenir más un lugarcito de buena iluminación, más no sol pleno. Entonces, aprender a conocerlas y tenerlas en el lugar adecuado, de acuerdo a sus especificaciones, nos va a servir bastante. Vamos a ver otro espacio que tengo que también es diferente para las suculentas. Aquí está este otro espacio que es con teja transparente. Es un muy buen espacio porque aquí reciben buena luminosidad, el sol permite, la teja permite que entre como ciertos rayos de sol, pero no las va a quemar ni tampoco va a permitir que se tiolen. Entonces aquí tengo, digamos, las que son un poquitico más difíciles de cuidar o las que quiero tener en observación constantemente porque no quiero que de pronto se me mueran por un exceso de agua o cualquier cosa. Pero pues aquí están, este es el otro espacio donde la teja transparente me permite que pase el sol, pero no demasiado para quemarlas, ni tampoco que tan poquito que se tiole. Es el otro espacio, digamos que aquí sí hay pared, allí hay un techo, entonces aquí el sol es muy débil, pega el sol sí, pero es muy débil, entonces aquí tengo algunas de las plantas que necesitan buena luz, pero no sol pleno. Entonces aquí les va muy bien algunas plantas, por ejemplo, la joya Kerry, aquí la tengo. Tengo por acá las bromelias, aunque las bromelias van muy bien en el sol. Tengo lengüesuegras, los aloes, los aeoniums. Tengo estos aeoniums aquí que les va súper bien. Les va muy bien. Entonces, este es el otro espacio donde no requiere plantas que no requieran un sol directo todo el tiempo, sino unas pequeñas horas de sol. Bien, este es el otro espacio que tengo, que es toda esta esquina y lo que tengo acá atrás, que es donde tengo las colgantes por el lugar que puedo colgarlas, pero también porque aquí solamente tengo una teja que ya no permite tanto el paso de la luz, está muy débil, entonces aquí tengo las planticas o las colgantes que requieren buena iluminación, más no un sol tan directo. Por ejemplo, esta Aesquinanthus es una plantica hermosa, pero si la pongo al sol directo sus hojas se ponen muy moradas y empieza ella a ponerse muy maderosa. De hecho aquí miren, lo tenemos muy marcadito así. Entonces las que ya han crecido, digamos, en la semisombra, está de muy buen color, entonces por eso me tocó colocarla acá, donde reciben buena iluminación, pero no sol directo. También tengo estas carnívoras que son nepentes, que me llegaron hace muy poquito, y entonces las tengo allí a ver cómo les va en este espacio. Y estas que están aquí detrás de mí, estas de aquí alcanzan a recibir el sol de la mañana que pega en la parte de atrás
y pega de forma débil, digámoslo así, en esta parte, no tan fuerte, entonces allí mantienen con un buen nivel de luminosidad para ellas, ni demasiado ni tampoco muy poquito como para que se tiolen.